Gloria a Dios, feliz Día del Padre para todos. Le contaba recién a Jorge que hace un año atrás estaba Osvaldo, mi hermano, internado en la clínica, entubado por el COVID. Justo este día del Día del Padre, él estaba ahí. Y la verdad que no era un día muy feliz en la familia de Liliana. La verdad que no teníamos ganas de mucho de festejar. Así que habíamos hecho unos fideos y la verdad que les llevamos. Claudia hizo unos fideos caseros que son muy ricos. Y bueno, doy gracias a Dios que mi hermano salió y que hoy de alguna manera vamos a poder pasarla juntos. Pero todavía nuestra felicidad no es completa porque tengo a mi papá también internado, que está ya muy delicado y yo creo que ya está caminando hacia la morada, de alguna manera, que Jesús dijo que había preparado para todos nosotros. Estoy agradecido al Señor, yo siempre lo cuento y yo sé que cada vez que cuento alguna de estas cosas glorifico al Señor porque realmente Él es el que rompió cadenas y destruyó situaciones en nuestras vidas, en nuestra familia. Y cuando era chico yo recuerdo, porque uno empieza a recordar las cosas a partir de los 5 o 6 años en adelante. Hacia atrás no tiene mucha memoria de las cosas. Pero después en esa edad, que yo no recuerdo si habrán sido 7, 8 añitos, mi madre me venía preparando en mi cabecita tan chiquita que mi papá iba a morir muy joven, que no le faltaba mucho. Y mi padre era joven, si habré tenido 8 años, él era joven. Pero una curandera, una medium que venía a nuestro hogar, le venía y le decía a mi madre que mi padre iba a morir muy joven, que le habían hecho un trabajo a él de brujería, que estaba atado de tal manera que él iba a morir. Y la verdad que cada vez que mi mamá me iba preparando en esto, no entendía, yo era muy chico, pero no aceptaba en mi corazón que mi papá iba a morir joven. Yo lo rechazaba de adentro de mi corazón y decía que no iba a morir joven mi papá. Y es el día de hoy que mi papi va ya a cumplir 80 años. Y que la salvación llegó a nuestro hogar. Que hoy yo sé que Él se está preparando. En estos días estábamos con Osvaldo y ahí en el cuarto, porque él está internado, él decía, veo un cordero, veo un río, veo unos barcos. Y detrás de Osvaldo estaba un hombre vestido de blanco ahí también. Y lo veo en esa paz que nos infunde también tanto a toda la familia, esa tranquilidad que sé que el día y el momento que Dios decida, Él irá a las moradas que Jesús nos llama a todos nosotros. Amén. Así que, si bien sé que es este día, como decía Jorge, algunos tienen a su papá, otros no, pero también tenemos hijos, muchos, y tenemos familia, y también tenemos el cuerpo de Cristo,
¿no? Algunos tal vez no han podido tener la oportunidad tal vez de tener hijos o de formar una familia o de ser padres, pero encontramos también dentro de la iglesia de Cristo a un padre, una madre, a un hermano. Yo soy el mayor en mi familia, pero he encontrado aquí en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, hermanos mayores míos. Antes no, pero ahora lo encuentro. Y así también muchos de nosotros encontramos padres que tal vez hoy en este tiempo, mi padre siempre se jactaba, dice, yo no le he tocado ni el pelo, siquiera a mi hijo, nunca le pegué. Él estaba contento de no corregirme con la vara, ni con nada de eso, ni con la chancleta, ni con el cinto. Pero claro, porque no hacía falta, porque eso yo lo tenía con mi mamá, que era completa. Así que mi mamá me daba por mi papá y por ella y por las dudas. Así que, pero ha sido, cada uno encontramos en nuestros padres muchas cosas hermosas y preciosas que nos hace tanto bien. Y encontramos en el cuerpo de Cristo hoy también, después cuando uno viene al reino de Dios, encuentra a padres y a madres, hermanos y hermanas. El cuerpo de Cristo que nos hace tanto bien. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, en esta mañana, esto no era mi tema. Quería hablarles de una historia en la Escritura que está en Génesis capítulo 25, verso 27 al 34, habla de una historia, dice que Esaú perdió la primogenitura, la vendió, la entregó, y tal vez algunos conocen, o yo creo que la mayoría conocen esta historia, la historia de Esaú y de Jacob. Pero para hacer un poquitito de historia, Dios había llamado a Abraham para que él sea un hombre que Dios llamó, de tierra de Ur de los Caldeos, para ser un pueblo santo. Y ahí, bueno, Abraham tuvo un hijo, el hijo fue a los 90 años de Sara, Abraham tenía 100 años, dice que cuando se enteró esto, Sara se rió, y bueno, el nombre significa risa, Isaac. Y bueno, Isaac también se casó, tuvo a Rebeca, su esposa, y Rebeca quedó embarazada, dice como a los 60 años, bastante grande también. Y bueno, y se movía en la pancita de Rebeca, y había 2 naciones, dice que iban a salir de estos 2 gemelos, de los gemelos que venían, que uno era Jacob y otro era Esaú. Y bueno, y ahí nació Esaú, fue el primero, dice el que nació. Y el que primero de alguna manera salía era el primogénito. Y después salió, no sé cómo habrá sido, pero dice que Jacob salió trabado la cabeza en su mano, la de Esaú. Pero ahí no sé cómo habrá sido el parto, la verdad, para que pero nacieron los 2, Jacob y Esaú. Y Esaú fue el primero. Y bueno, y viene esta historia, la historia donde la podemos ver, vamos a leerlo en Génesis 25.
dice Esaú, vende su primogenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado y de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Bueno, aquí está el relato de lo que sucedió ese día. Yo el título que le he puesto a esta reflexión de esta mañana es Cansado del camino. Fíjense que aquí dice que el que era amado por Isaac, el amado, el preferido de alguna manera, era Esaú, el rubio, el velludo, el cazador, el que salía a traer y muchas veces comía de lo que él cazaba Isaac. En cambio, Jacob era amado por la madre, vivía en la tienda, aprendió todos los quehaceres domésticos y se ve que cocinaba muy bien porque la madre le enseñó a cocinar y estaba haciendo este guiso de lenteja que significa de un color rojizo, porque después recibe Esaú este nombre de Edom que significa rojo. Así que vemos aquí la historia, pero quisiera que podamos ver y observar en la Escritura que aquí dice algo y lo repite 2 veces. Esaú vino del campo, de cazar, vino cansado, dice la Escritura, cansado. No dice que trajo nada, parece que estuvo tal vez, no sé si toda la noche, caminó mucho, pero no pudo cazar nada, aparentemente por lo que la Escritura dice que no trajo nada. Así que él estaba cansado. Y después, si seguimos leyendo, dice, estaba muy cansado. No solamente cansado, sino muy cansado. Y la verdad que uno ve en esta situación que él pierde algo muy importante en la vida de él. Porque, le digo más, lo que él iba a heredar por ser primogénito era cuando no estaba el padre, cuando el padre iba a partir, se le daba al primogénito una doble heredad. Recibía el doble de todos los demás hijos. Recibía el nombre de jefe, de clan, de sacerdote, de profeta. Era jefe de la tribu, era el mayor. Era mucho lo que iba a recibir como primogénito. Así que él sabía, pero ¿qué pasa? Por eso digo que él estaba cansado y muy cansado. Y él decidió de una manera no de una manera correcta, sino que decidió con su estómago. Él dice, si yo no como, me voy a morir. ¿Y para qué me sirve esta primogenitura?
Ahora, el primer punto que yo veo aquí, que apaga la vida de muchos cristianos, que entramos a razonar algunas cosas. Y el razonamiento es enemigo de la fe. Y fíjense que Jacob dice que la palabra Jacob es estafador, engañador. Es muy parecido a lo que Satanás hizo en el huerto del Edén, ahí con Eva. Le engañó, le estafó, perdieron Adán y Eva algo precioso, porque los hizo razonar, le hizo ver que era delicioso ese fruto y digno para poder comerlo. Y aquí Esaú estaba muy cansado y empezó a razonar, y lo que dice: ¿para qué me sirve mi progenitura? ¿Para qué me sirve si me voy a morir? ¿Con qué pensó? Con la cabeza no, pensó con el estómago. Pensó con el estómago. Pensó en sus necesidades primeramente. Y fíjense que el diablo hace esto. A Jesucristo, en el día que ayunó después de los 40 días, dice que ahí tuvo hambre. Y ahí vino ¿quién? El tentador, el diablo, a decirle: si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Lo vino a tentar. Él tenía hambre. Él podía convertir esa piedra en pan. Era razonable. No era algo que en realidad él iba a pecar por hacer algo porque estaba con hambre. Pero el diablo nos lleva a razonar, y es enemigo el razonamiento para poder alcanzar las promesas de Dios. Amén. Nosotros tenemos que creerle a Dios y creer en su palabra. Aquí Jesús le dijo: no solo del pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No pensó con quién, con el estómago, sino que habló con la palabra, amén, para echar fuera al tentador, al estafador, al que quería quitarme esta herencia como hijo de Dios. Y aquí podemos ver que hay muchas personas en la vida que están cansados por la situación. Uno dice: cansado ya con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, la situación económica, las enfermedades. Ya estoy cansado. Y empezamos a razonar y empezamos a ver las cosas de una manera diferente. Y algunos dicen: bueno, ya acá, basta. Me acuerdo una vez un matrimonio, hermanos, que nosotros estábamos visitándolo, y me contaba un día y me decía que el Señor lo había rescatado de las drogas. Hacía unos cuantos años que estaban caminando en el Señor. Su esposa se había bautizado, él también. Él estaban sirviendo al Señor, pero la esposa entró a quedarse. No quiso seguir más. Él fue el primero que comenzó, pero la esposa no quería ir, no quería seguir. Era como un lastre, y siempre lo mismo, y siempre tengo que ir solo, y vos no me acompañás. Y había así esta situación. Y entonces, en un momento, él empezó a razonar. Vino el tentador, vino los pensamientos del diablo, vino los pensamientos que vienen del mismo infierno, y le dijeron a él en su interior, dice: ahora vas a ver mi esposa, yo me voy a quedar en mi casa y ella ahora va a empezar a ver lo que es sufrir si yo me aparto del Señor. ¿Y saben lo que pasó? Se quedaron los dos.
empezaron a razonar. No ese es el camino. El camino es creerle a Dios, que Dios puede transformar y cambiar la vida, mi vida y la vida de mi esposa, la de mis hijos, la de mi familia. Creerle que esos montes se van a mover, toda situación puede cambiar. Él es el Dios todopoderoso. Yo no canto por cantar, yo canto a mi Dios porque sé que Él es grande y poderoso y maravilloso y que Él nos hace más que vencedores en Él. Él lo único que desea de mí, que yo le crea. Así como cuando Dios le dijo a Abraham, dice, porque de Abraham nosotros tenemos herencia, somos hijos de Abraham por la fe. Dame tu hijo en sacrificio. Y él dice la Escritura que él tenía fe porque Dios lo podía resucitar. Y creyó a Dios y agradó a Dios esto. Y le fue contado por justicia esto. Amén. Y entonces es ahí que siempre van a haber situaciones. Pero cuando uno empieza a razonar y empieza a entrar en ese camino de razonamiento y ve las cosas de una manera, uno se cansa y dice, esto no va más. Siempre se repiten las mismas cosas y es como que uno no cambia. Pero no importa, no importa. Yo pongo mi confianza y mi fe en Dios. Amén. En Dios. No la pongo en nadie, ni en mi vida, sino en Dios, que Él y en su palabra, en lo que Él dice, en lo que Él nos prometió. Amén. Así como ese hombre que estaba ahí muriendo con el Señor crucificado, y Él le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, que hoy estarías conmigo en el paraíso. Amén. Y esa es la palabra del Señor, que todos debemos cuidar esta vida que Dios nos ha dado, la vida eterna, la paz que el Señor entregó. Pero algunos se cansan en el camino, pero por muchas cosas, por situaciones. Y te digo más, cuando estás cansado, porque a mí me ha pasado también, no tomes ninguna decisión a la ligera. Porque muchos han tomado decisiones que muchos están arrepentidos también ahora, por haber tomado decisiones equivocadas y que no eran de parte del Señor. No te apures, espera en Dios, espera la contestación, espera que Dios te va a hablar. Él es fiel. Esaú no se iba a morir, ni tampoco él tenía que entrar en ese juego, porque lo que el diablo te lleva, él podía haberle dicho, mirá, yo te puedo, ¿qué querés? Te puedo dar todo. Mañana si querés voy a cazar nuevamente y te traigo todos los animales por ese guiso que no lo vale, pero voy a hacer todo lo posible. Pero esto no lo puedo poner en juego. Es mi salvación. Y es ahí donde nosotros decimos, ha sido pagado un alto precio. Fue muy alto el precio que pagó Jesús y que derramó su sangre para que nosotros seamos salvos. Y con eso no se juega. Soy hijo del Señor. Tengo una herencia en los cielos.
Dios me ha lavado, me ha limpiado, me ha dado vestidura. Mi nombre está escrito. Decile al hermano, tu nombre está escrito en los cielos. Tu nombre está escrito en los cielos. En ese libro. Y va a estar ahí. Y se lo tenés que recordar al diablo. Yo con esto no transo. No juego. Su sangre es preciosa. Yo no voy a prestarme al juego del enemigo, del diablo. El acusador ha sido lanzado, pero el diablo quiere tenerte como ahí condenado, que te culpa, te condena, pero a mí el único que me tiene que juzgar es Dios. Pero mi Padre me llama a mí al arrepentimiento, a buscarle a Él. Su sangre es preciosa. No cambia. Siempre va a estar ese plato en la mesa de mi Padre. Como cantamos, Él deja las 99 y va a buscar las que se había perdido. Él nos ama. Pero ¿qué pasa? El diablo sabe las promesas de Dios, conoce la palabra de Dios, pero tiene que trabajar en tu mente, tiene que trabajar en tu interior, tiene que engañarte para que vos tomes esa decisión y razones y te alejes de la palabra, de la fe en Dios. ¿Y cuándo lo va a hacer? Cuando estás cansado. Cuando estás cansado. Cansado de tantas cosas. ¿No te ha pasado? Aún en el trabajo. Tenés un día malo. Y es ahí que viene el diablo. A quitarte la paz. Así que no tomes ninguna decisiones esos días que estás cansado, muy cansado. Busca a Dios. Pregúntale al Señor. Segundo, cuando uno está cansado quiere comer y ¿qué más? A ver. Dormir. Y mire, hay en Efesios creo que 5, dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y el cansancio es el que produce muchas veces un adormecimiento en la vida de muchos cristianos. Se duermen. Y fíjense que Jesús cuando fue a Getsemaní y les dijo a los discípulos que oraran, ellos estaban cargados de sueño. Y la verdad que ¿qué es lo que a nosotros nos puede mantener despiertos? Una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu puede mantenernos despiertos. El buscarle a Él. El poder que Él encienda nuestras vidas. El fuego, la llama está encendida en nosotros. Eso es lo que nos despierta. Claro, las situaciones que a veces pasan en medio de nosotros y nos hace estar cansados. Yo no sé si has estado alguna vez muy cansado, pero estoy hablando de lo espiritual. Porque hay personas que están, como dice, trabajados y cargados. Estás cansado. Espiritualmente estás cansado. Pero debemos buscar al Señor en el Espíritu. También, tercero, cuando uno está cansado espiritualmente, tiene ganas de comer, tiene ganas de dormir
Y fíjense que Esaú, él no se dio cuenta, o si se dio cuenta, realmente pensó en sí mismo. Y este es el otro punto. Cuando uno empieza a alejarse de las cosas del Señor, empieza a pensar en uno mismo, en mi felicidad, en lo que yo quiero. Yo tengo que ser feliz. Y yo he visto muchas personas desde que entré al camino del Señor que me han dicho, yo quiero ser feliz. Y la verdad que la felicidad no te da otro hombre, otra mujer, o que cambies, o que vayas al mundo, o los jóvenes vayan a una discoteca o busquen las situaciones del mundo, no te hace más feliz. El único que nos da la verdadera felicidad es Jesús. Es Jesús. Es el Señor. Hay muchísimas personas en el mundo que aunque tienen todas las cosas, no son felices. No son felices. Pero cuando nosotros como cristianos descuidamos esta situación y empezamos a descuidar esto, y no pensar en lo que somos, en lo que tenemos y en el alto precio que el Señor ha pagado y en el estar en su reino, menospreciamos esta primogenitura, esta herencia, y empezamos a pensar en nosotros mismos. Y cuando empezamos a pensar en nosotros mismos, no tenemos tiempo para nadie. Solamente todo es hacia alrededor mío, nada más. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? Miren, si a mí me pasa, yo creo que a todos nos pasa. Cuando nosotros empezamos a pensar en nosotros mismos, hay algo que empieza a descomponerse. No es lo mismo. No hay felicidad, no hay alegría. Mire, cuando vienen los hijos al hogar, a la familia, también trae alegría, ¿no? Porque uno, en el matrimonio, viene un bebé, ya claro, antes tal vez era lo primero la perrita, ¿veo? Porque yo me acuerdo cuando venía mi cuñada y me dice, saludá al tío. Y yo, claro, porque esperaron un poquito mi hermano para tener familia porque no quedaba mi cuñada. Entonces buscaron una perrita y entonces venían a casa y bueno, y saludá al tío. Y yo la verdad no me gustaba nada que iba a saludar a la perrita. Y entonces, cuando vino Cintia, la perrita vivía dentro antes. Y cuando vino Cintia, su primera bebé, la perrita salió fuera. Y era la alegría del hogar, de la casa. Todas las cosas iban hacia Cintia. Y era hermoso, claro, los hijos, uno empieza a olvidarse de uno, ya no importa el tiempo, el trabajo, nada, porque realmente las noches que uno no duerme también, ¿no? Que el Moisés que uno tiene que se duerma y no se dormía. Entonces, cuando se dormía la bebé, yo iba despacito, me acostaba y otra vez la bebé a llorar. Entonces, claro, todo eso, uno se olvida. Se olvida de uno mismo para pensar en la bebé. Y cuando uno está enamorado también, en su primera novia, el novio, también uno se olvida de uno por amor al otro, no importa. Y la verdad que cuando Cristo está en nosotros, Dios nos llama por el otro, por el amor hacia el otro, porque eso nos hace bien. No sé qué pasa, pero algo sucede en nosotros. El estar junto, el visitar, como dice la Escritura,
tuve hambre y me diste de comer, tuve enfermo y me visitaste, tuve en la cárcel y me viniste a ver. Y bueno, y todas esas cosas que llaman a darnos por el otro, de no pensar en nosotros mismos, porque si no nos vamos a hacer unos viejos quejones. Porque hay mucha gente que se la pasa quejándose por todo. Pero no tenemos que tomar ese camino, sino de darnos por el otro. Amén. Y son etapas diferentes, todos tenemos. Yo digo, hay abuelas que son preciosas, que a uno le gusta estar con ellas, porque son sabias. Amén. Yo la verdad, cuando estábamos en el grupo casero y a veces le decía a Fortuna, contanos un poquito tu historia, Fortuna. Y la verdad, nos hacía tanto bien una mujer que la luchó, la padeció, que trabajó, que siguió al Señor, que no vendió su primogenitura, sino que se tomó del Señor. Y eso nos bendice tanto, nos hace tanto bien a las generaciones que vienen también, de escuchar a los ancianos, a los mayores, sus historias, lo que Dios hizo con ellos, porque damos gloria a Dios. Mire, cuando la verdad que la historia tuya, David, me la contó Fortuna y la verdad llorábamos juntos, todos. Pero qué mujer, qué mujer. Y uno dice, claro, cuando la ve dice, oh, es una mujer re grande, pero es chiquitita. Pero es grande en el Señor. Bendito sea el Señor. Mire, hay montones de historia que nosotros no conocemos, que eso es lo lindo, que es lo que se cumple. No mire tu izquierda lo que hace tu derecha. Y esta mujer tiene un montón de historia que no la vino a contar, que las hizo y que muchos estamos ahí, estado tantas veces, aun cuando nacieron nuestros hijos, ahí estaba ella presente, Fortuna. Podría contar con las manos de los dedos las veces que faltó al grupo casero. Nunca. Siempre estaba. Y esto de darse por el otro nos hace bien, nos mantiene despiertos. Qué importante. Pero cuando, ella siempre lo digo, ella cuando dice, yo ya estaba, disculpen, cuando por ahí yo digo lo que digo, ¿no? Pero ella decía, una vez me contaba en el grupo, la verdad que estaba media triste, media depresiva, me dice, y la verdad que agarré la pala, en ese tiempo todavía no había asfalto, había zanja en la calle, me dice, y me puse a limpiar la zanja. Y se me fue la tristeza, se me fue la depresión, me dice, una mujer muy activa, una mujer que no se quedaba. Y yo he visto muchas personas, aún en las personas en el mundo, que al darse por el otro nos hace mucho bien. Pero cuando estamos muy cansados, yo he ido a las reuniones de grupo, he ido a visitar a una persona, o cuando uno va al hospital, recuerdo una vez, iba al grupo casero, no, iba a la reunión de obreros, cuando estamos acá en Der, que era el día martes, y bueno, yo salí a las 8 de la noche y me fui a la reunión de líderes, pero yo estaba muy cansado ese día y no me fijé que la fecha era el otro martes. Cuando llego ahí está todo cerrado, ¿qué pasa? Esperé un rato, pero no
Claro, después me di cuenta, estaba muy cansado. No me di cuenta que era el día equivocado, era el otro martes. ¿Y qué hice entonces? Bueno, sabía que había un matrimonio que no andaba muy bien y me fui a visitarlo. De ahí, total, yo digo, Claudia no va a tener problema porque voy a estar dentro del horario que estoy en la reunión. Así que me fui a visitar a esta familia y claro, había problema. Y se hizo la hora y ya eran más de las 12 y yo tenía que llegar a las 10:30, más tardar 11, pero eran más de las 12. Y mi hermano me andaba buscando por las comisarías, por los hospitales. Desapareció el negro, dice. ¿Qué pasó? Lo raptaron. Y bueno, yo después que salí vi que ellos quedaron bien, yo oré por ellos y volví a casa cantando alabanza. ¿Y saben qué? Se me había ido el cansancio. Estaba muy cansado y se me fue el cansancio. Y cuando llego a casa yo venía cantando El hombre de Galilea. Me quería matar, Claudia. Si acá si tengo problemas en mi casa, tengo que llamarlo al pastor. Para que arregle los problemas en casa. Así que simplemente lo cuento esto del hecho de darnos por el otro. Cuando estás cansado, el cansancio se va a ir cuando uno empieza a darse por el otro. Mire, hay una bendición que viene, nos renueva, nos fortalece, nos anima, levanta nuestra fe, nos ayuda. Fíjense que lo que hizo Esaú, no pensó, porque cuando uno pierde esto, empieza a no hablar de Cristo, a no evangelizar de Cristo. Y él perdió esa herencia y está posible a perder todo. Pero cuando nosotros trabajamos, evangelizamos, bendecimos a nuestra familia, a nuestros hijos, debemos animarnos, nos hace bien el ocuparse por el otro. También en Hebreos habla, Hebreos 12 habla 12:16 de Esaú, que fue un profano. ¿Quieren leerlo? Lo leemos. Hebreos 12. Hebreos 12:16. Hebreos 12:16. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Tremendo lo que dice aquí Hebreos, ¿no? Y lo compara con alguien fornicario, como alguien profano. Y profano, la palabra pro significa enfrente y fano es el templo. Es una palabra que está en latín. Entonces significa que te saliste del templo. Estás enfrente, ya no sos el templo, profanó, estás enfrente del templo, ya dejaste de ser del templo. Y también del hebreo, también lo compara al profanar como irreverencia, pisotear,
vulgar, significa profanar también. Así el autor de Hebreo dice de Esaú, un profano. Y yo digo que Dios nos guarde y que podamos, cuando estamos cansados, cuidar nuestra vida. Dice el Señor, venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Y también en Isaías 55 habla de la misericordia de Dios, y en Jeremías 6:16 también habla de paraos en los caminos y buscar la senda antigua. Dios nos llama a todos nosotros. Si estás trabajado, cargado, busquemos al Señor. Él es el que nos va a hacer descansar verdaderamente, pero no estemos ahí en esa condición de dormidos o que decidamos en nuestros propios pensamientos o carne, no con nuestro estómago, ¿no? Sino lo que Dios quiere para mi vida. Amén. Amén. Gloria al Señor.